En una noche como todas, conversamos de lo que nos viene a la mente, luego de escuchar y ver las mentiras del día y algunas verdades, pero siempre a solas, a solas, a solas, a solas. El peruano no sabe votar, no sabe elegir. El peruano es una persona sumamente inteligente, pero no se da cuenta de la inteligencia que tiene. Es creativo y utiliza la creatividad a medias, porque le gusta copiar. Porque cree que la influencia que viene de afuera, si la toma tal cual, es lo mejor que puede hacer, porque lo que tiene en casa, aunque lo diga a través de los mensajes chauvinistas en algún caso y en otros de identidad, que también están relacionados con el chauvinismo, y los defienda, siempre va a creer que lo de afuera es mejor. El peruano no sabe votar porque simplemente maneja las cosas de una manera muy básica, sea por distintos motivos, porque no conoce, porque quiere simplificarlo todo, para no hacerse problemas, obviamente, porque también está muy ocupado trabajando. Esa quizás sea una de las principales virtudes que tenemos los peruanos, que somos muy trabajadores, exceptuando a los caviares. Pero lo cierto es que tenemos un problema muy grave a nivel nacional, y esto no solamente tiene que ver con las elecciones al Congreso, a la presidencia, etc. Por lo general nos equivocamos mucho. Nos equivocamos demasiado al momento de votar, pero antes de eso a elegir los liderazgos, pero antes de eso a cómo existe algo que se llama formación moral, y es a la que menos apelamos en los hogares. Con esto no quiero decir que la gente en nuestro país sea inmoral o amoral, pero lamentablemente, así como siempre existe gente que se infiltra en distintos estamentos y hace de las suyas para tomar posesión del Estado y también de empresas privadas, de planes, etc., existe algo que ha venido generando una normalización en cuanto a lo que viene a ser el tema de cómo nosotros manejamos o comprendemos la moral. Primero, cómo la asimilamos, cómo la comprendemos y después cómo nosotros la llevamos a la práctica. Y nuevamente cómo la comprendemos, porque andamos reconfigurándola cada cierto tiempo o dependiendo de qué es lo que nos suceda o de qué es lo que hagamos o de qué pueda hacer un amigo, un familiar o alguien de quienes nosotros dependemos de alguna manera. Lamentablemente el hecho de que nosotros vivamos en un entorno de pobreza genera que la necesidad sea validada como parte fundamental de lo que después se viene a hacer y a normalizar. Así es que nos volvemos muy comprensivos con todo lo que ocurre, aceptamos todo lo que pasa, lo criticamos pero lo ponemos en práctica. Esa es una parte muy peligrosa que lamentablemente ya pasó. Y digo ya pasó porque nos encontramos en otra situación mucho más complicada. Es una vorágine muy fuerte y alta en cuanto a lo que viene a ser el hecho de decir que queremos una lucha frontal contra la corrupción, pero aceptamos
cosas como coimear a un policía cuando cometemos una infracción de tránsito, que a alguno de nuestros familiares o a nosotros mismos, alguien en algún municipio o entidad del Estado nos facilite un trabajo, cuando de repente hay personas que están mejor capacitadas que nosotros o que incluso lo necesitan más, pero no se lo dan para favorecernos. Como cuando de repente conocemos a un amigo que nos dice que está trabajando en licitaciones del Estado, obviamente, y nos pide un dinero de repente para que salga la licitación y nos va a dar el doble o una parte, o nos dará trabajo a nosotros y a otras personas más que conoce. Evidentemente lo que vemos allí es la posibilidad de que esta persona tenga un buen corazón para con otros semejantes y al mismo tiempo que pueda repartir dinero. Eso es algo absolutamente ilícito, pertenece a la corrupción, pero o no nos damos cuenta, o tanto lo hemos normalizado que la moral ya funciona de otra manera. Y eso es lo que viene pasando en nuestro país. Y sigo pensando que no sabemos votar. ¿Y por qué tanto repito esto de no sabemos votar? No solamente porque es simple darse cuenta eso, a vista y paciencia de los gobernantes que hemos tenido en distintos estamentos, me refiero a desde centros poblados, en comunidades, en municipios distritales, provinciales, en los gobiernos regionales, en cuanto al tema congresal y presidencial. Yo voy por el lado en que nosotros mismos estamos produciendo a esos falsos líderes que señalan cosas que jamás cumplen, y eso lo sabemos de memoria y por historia. Pero también son falsos líderes porque hablan de que van a luchar en contra de la corrupción y muchos de ellos, la gran mayoría, son cabecillas de bandas criminales, de organizaciones criminales para delinquir. Y manipulan a una población que está hambrienta de que alguien aparezca y haga justicia. Pero cuando se ha dado la posibilidad de hacer justicia en algún momento, la misma población se va en contra de ese líder. Y esto es no solamente porque existe otra gente que manipula, sino que en realidad nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que hacemos en ninguno de los momentos. Y además de eso, obramos tan mal que comienza a parecernos que siempre el más débil, sea quien sea y tenga la posición que tenga, es a quien debemos de defender. Y no necesariamente defender lo que es justo, ni lo que a nosotros realmente nos debería de interesar. Pareciera de que la sociedad se ha contentado con solamente subsistir y en algunos casos tener la posibilidad de ganar más dinero. Pero no de que todo esto se limpie, que todo esto cambie y que lleguemos a tener un país con niveles de corrupción mucho más bajos y con mayores posibilidades de desarrollo, que es lo importante a lo que nosotros como ciudadanos deberíamos de apuntar. Y como en nuestro país existe tanta informalidad y nosotros no nos damos cuenta del potencial real que tenemos, que sí lo ven personas de otros países, que es normal que suceda eso, simplemente no planificamos nada. Lo poco que se pudo haber planificado en algún momento, que fue positivo, resultó en muy poca escala porque lo sabotearon. Y por otro lado es porque hubo cambios de gobierno y como no era parte de lo que a ellos les importaba, simplemente lo desestimaron. Y en otros casos, lo que está planificado y que viene funcionando a empeñones es básicamente la Agenda 2030 o 2030, que está dentro de la planificación de políticas de Estado que ha sido refrendada por varios gobiernos. Y que obviamente no es nada positiva. Fuera de eso, nosotros como sociedad, como seres humanos, como nacidos e hijos de esta tierra, nacidos en un territorio
que nos parece pequeño, pero es uno de los 20 países más grandes del mundo en extensión, y que hablando de recursos estamos realmente bien abastecidos. Lo único que hacemos es pelear entre nosotros, porque nos creemos los más listos, los más vivos, y lamentablemente no somos ni los más listos ni los más vivos de nada, porque siempre estamos pensando en lo inmediato y no en lo que debería de ser. A mí no me importaría morirme sin haber conseguido fortuna, pero sí haber dejado un país limpio para que nosotros, como peruanos, avancemos a través de nuestros hijos, de nuestros nietos, y que esas generaciones puedan vivir todo lo que necesitan y merecen vivir si es que también se esfuerzan. El problema es que hay demasiado egoísmo en ese sentido, y como existe una inmediatez, quiere decir de que ese egoísmo es bastante alto, en el sentido en que quiero ya todo lo que quiero en este momento y no después, y no se lo quiero dejar a nadie más. Esta es la primera parte de A Solas. Bienvenidos y estamos de vuelta en el siguiente bloque. Nuestra reflexión al inicio tuvo que ver con el tema de no saber votar. Hemos hablado de la nueva moral, la neomoral que se tiene normalmente. Pero yo creo que eso tiene que ver directamente no solamente con un cambio generacional, sino cómo la sociedad se ha tenido que ir adaptando para poder lograr subsistir sin hacerse muchos problemas. Lo que la sociedad no se dio cuenta es que mientras más se adaptó a eso, más problemas generó. Lo que ocurre es que en nuestro país nunca se planificó absolutamente nada, y cuando se planificó algo no se planificó bien, y como ya lo dije, lo más positivo terminó saboteándose. El inmediatismo que existe, lo que ha ido generando en el tiempo es básicamente que más gente concentre el poder haciendo daño, en lugar de que ese poder, de alguna manera, aunque los beneficiara superlativamente en comparación con una gran mayoría de personas, termine también generando beneficios a futuro y que nuestro país llegara a ser desarrollado. Por supuesto que hay gente que va a decir que esto se maneja a través de intereses desde afuera, y la verdad es que yo concuerdo con eso.
Por supuesto que hay gobiernos y gente que está por encima del sistema de corrupción peruano y se basa en él para poder cometer otro tipo de tropelías. Y directamente tiene que ver con algo, con que es necesario ejercer dominación geopolítica. Y esto es algo más amplio que por ahora no vamos a conversar. Pero esa dominación geopolítica termina encasillando distintos países, destruyendo culturas y al mismo tiempo liberando o generando mayor opresión en diferentes poblaciones. Y todo esto tiene que ver no solamente con el afán de la extracción de recursos en distintos países, es simplemente un juego de dominación en la cual un grupo de psicópatas están a cargo. Y las naciones que quieran oponerse no tienen forma de hacerlo mientras no tengan gobiernos y una sociedad fuerte. En nuestro caso, nosotros hemos escuchado muchos discursos acerca de la cantidad de naciones que existen en un solo país, porque se trata de grupos étnicos que desarrollaron distintas culturas. Pero eso es un verso que a mucha gente le ha calado porque suena muy bien y suena coherente. Pero lo cierto es que la nación es una sola. Lo que hacen es disgregar a esa nación en varios grupos que terminan enfrentándose entre sí y otros que terminan favoreciéndose para cumplir otro tipo de objetivos. Divide y vencerás es la máxima que ellos llevan por ese lado. Y es muy sencillo hacerlo porque existe ya una base dual que termina generando que esto sea un gran caldo de cultivo para que mucha más gente acepte esto. Y no me refiero ahora de que esto suene bonito, suene coherente o suene interesante, sino que por un lado los diferentes gobiernos, que por lo general no tienen bandera y pueden enarbolar alguna ideología, siempre terminan haciendo daño. Y por otro lado está el discurso, que por lo general es de izquierda, y que hace mucho más daño porque inventan cosas, está lleno de falacias, y al mismo tiempo le echa siempre la culpa al Estado, en parte teniendo razón y en parte no teniéndola porque se basan en su ideología, en la cual el Estado lo es todo. Y el Estado no tiene por qué serlo todo. Y el detalle está en que es más sencillo para ellos convencer a muchos, básicamente porque han tomado todo lo que viene a ser el sistema educativo y cultural de varios países. Por lo tanto, no existe una sola nación en cada país en donde la izquierda ha arremetido, sino existen sociedades disfuncionales, que es lo que yo postulo, como lo que sucede en nuestro país, y que podríamos ser en realidad una gran nación si no estuviéramos tan lejanos a la cultura, a la lectura, al deseo de informarnos. Sería muy difícil que nos vieran la cara si las cosas fueran solo un 10 o 15% diferentes en cuanto al tema de educación y a nuestra actitud hacia informarnos o hacia aprender. Y claro, si tuviéramos de verdad un buen sistema educativo. Pero de eso es que estos grupos dominantes, o el grupo más dominante en el mundo, que está manejado por un grupo de psicópatas, utiliza para cometer sus tropelías, o para perpetrarlas, mejor dicho, y hace lo mismo en otros países. No es que sea tan complicado ni tan simple decirlo ni comprenderlo, pero lo cierto es que hay estudios que señalan de que la mayor cantidad de psicópatas en alguna clase de, vamos a decirlo así, gremio, se da en los mandatarios, en las autoridades,
principalmente en el sector estatal y privado. Y me refiero directamente a qué. Existen muchos presidentes, existieron muchos reyes o gobernantes en general que fueron psicópatas, que son psicópatas. Y lo mismo ocurre con los presidentes de directorios o presidentes ejecutivos de muchas empresas privadas y no necesariamente solo las más grandes. Es por algo que esa Agenda 2030, por ejemplo, es tan poderosa y existe mucho financiamiento de multimillonarios que están detrás de que esto se cumpla. No es que exista un fin determinado en favor del mundo o solamente comercial en favor de ellos. Existe psicopatía. Existe sociopatía. Es gente que tiene estas graves patologías y que con ellas en realidad no están buscando solamente perpetrar el poder o conseguir mucho dinero. Para ellos eso ya no tiene el menor interés. Ellos han ido mucho más allá en ese sentido. Y lo único que hacen es competir entre ellos y demostrar quiénes son. No se olviden de que un psicópata y un sociópata por lo general son personas, no digo por lo general, es uno de los síntomas más directos y evidentes, son narcisistas. De esa manera nosotros podemos darnos cuenta en manos de quiénes nos encontramos y por qué razón casi ningún Estado en el mundo levanta la cabeza y se pone en lucha. Porque no solamente es que estén amenazados, sino que básicamente, al ser utilizados por este grupo de psicópatas, aceptan todo esto a cambio de las, vamos a decirlo así, que no utilizo mucho ese término, porque me parece muy de cliché, de las migajas que puedan recibir. Y lamentablemente ni para eso tienen autoestima estos señores que nos gobiernan. Sin embargo, me pregunto hasta cuándo la sociedad tendrá capacidad de análisis aún para poder darse cuenta de lo que está ocurriendo sin tocar lo que vienen a ser las teorías de conspiración, las cuales sí son realmente alucinantes. Yo me estoy basando en algunos estudios, me estoy basando en cosas que son comprobables, y si no doy nombres es porque yo no tengo la certeza de que tal o cual sea psicópata o sociópata. Puedo tener una idea muy clara de que alguien lo pueda hacer, pero no existe una prueba que lo certifique así. Eso ya es muy distinto. Lo cierto es que nosotros tenemos pocas posibilidades de hacer algo si es que no nos ponemos en marcha, si no nos informamos, si no nos comenzamos a unir. Si no comenzamos a desarrollar una cultura de comportamiento que nos comience a definir como una sociedad que está creciendo, que está avanzando, que se está enriqueciendo. Si salimos a la calle y comenzamos a ver gente que su basura la tira desde sus autos, sea desde el automóvil más sencillo hasta el de más alta gama. Si la gente camina y bota la basura a la calle pensando de que paga sus impuestos y que de esa manera hay gente que limpia la calle con ese dinero y que está siendo su patrón de alguna forma, y no está manteniendo una cultura de limpieza y de ornato hacia su propia ciudad, entonces estamos muy mal. Y así podríamos seguir hablando hasta el infinito de comportamientos que no deberían de darse. Y entonces, ¿en dónde está nuestra cultura? ¿En dónde está lo que defendemos? ¿En dónde están los chauvinistas que hablan acerca de la cultura milenaria de los incas que nosotros supuestamente tendríamos que haber heredado? Si hablas de eso, ¿por qué tú también haces ese tipo de cosas que he mencionado y otras más? Esto es A Solas. Ya volvemos.
Los peruanos no sabemos elegir. Y no sabemos porque no sabemos elegirnos a nosotros mismos como potenciales líderes que puedan dar mensajes a otros líderes. No existe un liderazgo individual en nuestro país que no sea la búsqueda de un caudillo con mensajes que sean muchas veces antisistema, antisociales, de lucha, etc. Nos han hecho creer que somos una estirpe de guerreros dormidos, cuando en realidad solamente somos personas que queremos algo bueno para nosotros, para nuestros familiares, y parece que más no aún para nuestro país. El discurrir de diferentes gobiernos y de modalidades de gobierno han generado que nosotros estemos absolutamente confusos ante cualquier situación y nos dejemos manipular por mucha gente. Hay deseos de revolución por todas partes. Escuchar a grupos de personas que marchan o que marcharon en algún momento hablando de guerra civil. ¿Para qué necesitamos una guerra civil? Tantas cosas que a muchas personas les han introducido en la mente, en su pensamiento, que han ido creciendo con resentimiento y con una historia mal contada. Hay mucha gente que no ha asistido a la escuela y que le han contado oralmente historias que no son ciertas. Y no porque muchos de los que cuenten la historia tengan la idea o la intención de malévolamente contar falacias, sino porque lo aprendió de esa manera, lo aprendió así. Y lamentablemente siempre va a existir quien quiera hacer daño. Y aquí no interesa de qué bando sea. El hecho de hacer daño lo único que genera son más consecuencias negativas. Y en parte eso tiene que ver con que nosotros mismos no nos atrevamos a ser esos líderes a veces silentes o a veces participativos. Porque no nos queremos mezclar con personas que son negativas y que hacen daño todo el tiempo. Porque no queremos que nos señalen como que allí va otro corrupto más, otro mentiroso más. Y también porque tenemos miedo, porque existe una gran inseguridad de qué nos podrán hacer si comenzamos a participar. Porque siempre se nos acercará gente negativa tratando también de hacernos daño y de buscar que nosotros hagamos daño. Además de que estamos acostumbrados a que haya gente que nos esperance y que nosotros creamos en esas personas y después nos demos cuenta que tan malos siempre fueron. Y entonces la sociedad, harta de todo eso, busca siempre un desfogue. Y escoge al más violento, al más bruto, al menos apto. Y lamentablemente no existe ninguna ley, ninguna norma, ninguna regla que impida a que un psicópata, un sociópata, un psicótico, un drogadicto o una persona X que haya tenido problemas con la corrupción o que haya sido sentenciado por algún tema grave, muy grave, pueda postular a algún cargo público, sea ser alcalde, gobernador, congresista o presidente de la República. No se imponen vallas que eviten que una persona con problemas emocionales llegue a ser autoridad. Y aquí no solamente estoy hablando tácitamente de Antauro Humala, sino también de cualquier otro candidato, como lo fue Pedro Castillo en su momento, como el embuste que resultó ser Toledo, como la maraña de mentiras que se organizó para que fuera presidente Ollanta Humala, que fue en su gobierno en que comenzó el declive de nuestro país. Y con esto no quiero decir de que me hubiera gustado que Keiko sea presidenta, de ninguna forma, y ojalá que no se presente nunca más.
Ya hablaremos de ella y opinaremos acerca de todo el daño que le ha hecho a nuestro país esa señora. Pero también podemos hablar de Arturo Fernández, quien su hermano Valentín, que se encuentra prófugo hasta ahora, señaló de que se trata de un paciente psiquiátrico y llegó a ser alcalde de Moche y luego ser alcalde de Trujillo. Esta es una clara demostración de que una persona con desórdenes mentales puede llegar a tener cargos y que la sociedad ciega por actitudes violentas termine votando por alguien que habla de cómo hará las cosas de forma violenta, obviamente, que habla también de una creencia religiosa, aunque probablemente no la profese, y al mismo tiempo termine siendo no solamente una persona violenta con sus propios trabajadores, sino que arremeta contra quien sea, con tal no solamente de ganar cámaras, sino de imponerse, sin ninguna clase de razón. Y esto no solamente es el arrastre de los años en los que el terrorismo nos hizo daño, porque ya pasaron 2 generaciones después de eso. Nuestro país sigue viviendo y conviviendo con la violencia permanentemente. La gente está acostumbrada. Pero lamentablemente ese comportamiento posterior, que nos ha llevado a tener ignorancia intelectual en la mayoría de los casos, lamentablemente, ha generado que quienes viven en medio de esto sin decir que son buenas o malas personas, han terminado normalizando el hecho de que quien más grita, quien más golpea, quien más ataca, quien más agrede, tiene la razón. Y Arturo Fernández, quien no es una persona emocionalmente normal ni equilibrada, consiguió hacerse con una alcaldía distrital, obviamente, y después provincial, y felizmente fue vacado. Sin embargo, hoy, por ejemplo, él viene haciendo también campaña, viene haciendo proselitismo para poder llegar a la presidencia del Perú de alguna manera. Es probable que no lo consiga. Pero son ejemplos que nosotros tenemos que tomar para darnos cuenta qué tan mal estamos, qué tan mal elegimos. Y que ya es necesario que más gente comience a participar para que las cosas cambien. Yo creo de que si es que mucha gente comienza a participar, habrá gente buena que se convierta en buenos líderes y habrán otros tantos que no lo sean. Pero es la única forma de cambiar la política en nuestro país y por lo tanto también el manejo de las instituciones. Y probablemente de aquí a algunos años, no sé cuántos, pero podríamos calcular por lo menos un par de décadas o 3 décadas, habrá un líder que podrá ser un buen presidente de nuestro país. Sin embargo, yo considero de que si no tomamos ninguna acción, seguirán viéndonos la cara de idiotas y tendremos los mismos gobernantes o peores y nuestro país simplemente terminará hundiéndose cada vez más, a punto de ser comparado con naciones que están absolutamente destruidas como Haití, por ejemplo. Es el camino que hemos decidido recorrer. No es inmediato, pero hemos visto ya cosas. Y si queremos que nuestro país cambie y mejore, tenemos necesariamente que tomar acción. Y esto no significa salir a la calle a quemar cosas, a destruir ninguna clase de infraestructura, ni golpear gente, ni pelearnos con la policía. Es redescubrir la política y avanzar con una nueva cara que cambie esa política. Y pienso que lo interesante vendría a ser generar doctrina, desterrando la ideología. La ideología es algo que mucho daño nos ha hecho en el mundo y que se ha vendido como una panacea, como un ideal, cuando en realidad siempre partió de algo pervertido para venderlo como un ideal. Y muchos
desde que comenzaron estas ideologías, han caído como chorlitos. Esto es A Solas. Ya volvemos. Esto es A Solas. Y estamos de regreso, luego de haber conversado durante 3 bloques acerca de que el peruano no sabe elegir. Yo creo que tenemos que conversar de esto más adelante, pero por ahora creo que ya fue suficiente. Es todo un problema social el que tenemos y que solamente la sociedad va a poder hacerle frente y responder, solucionarlo, si es que se anima. Porque una de las cosas importantes es que muchos pueden pensar de que esto lo puede solucionar el Estado, pero es difícil que lleguemos a tener un buen gobernante que se encargue de hacer eso. Además que también sería una especie de intromisión dependiendo de qué es lo que haga. Por otro lado, pensar en que podemos confiar en las ONGs para hacer este tipo de cambios, obviamente, es algo absolutamente ilusorio, que yo creo que no tiene mucho sentido, sabiendo de lo manipuladoras que son y para qué existen. Y todo el daño que nos han venido haciendo, obviamente, tiene que ver directamente con cumplir agendas, y no precisamente las más positivas para nuestro país. El cambio de orientación mundial geopolítica que tiene que ver de que Sudamérica está prácticamente tomada, ahora dominada o en proceso de dominación, y que África comienza a salir adelante, elevando varios países su PBI de forma extraordinaria, tiene que ver con que esta manipulación geopolítica ya apuntó a otro lugar en donde el desarrollo no se verá, pero probablemente obtendrán niveles que podrían generar que estas naciones piensen que se desarrollarán en algún momento, como lo pensamos en este y en otros países en algún instante. Pero no se dan cuenta, los pobladores me refiero completamente, de la magnitud de toda esta intención y de este plan. Básicamente tiene que ver con que ya tomaron Sudamérica, ya explotan Sudamérica,
La izquierda se hizo presa de Sudamérica para que no se desarrolle y las inversiones, sobre todo chinas, están instaladas en todos los países para que esa dominación sea permanente, sea perenne, y nadie tenga capacidad para poder reclamar ante cualquier cosa, y cuando sea necesario tengamos que pagar tributo. Lo mismo va a pasar con África, porque en varios de estos países China ya colocó varios tentáculos, y por allí es que comienza a surgir de manera casi exponencial el crecimiento del PBI de esas naciones. Una vez que ya tomaron Sudamérica, se olvidan de que es una parte del continente que puede desarrollarse muchísimo y pasan al África para comenzar con el mismo cuento hasta que ya no les interese, después de varias décadas probablemente, y entonces comiencen con lo mismo, impedir su desarrollo. Lamentablemente esto no tiene que ver con el discurso de izquierda de industrialización y otras cosas, porque la industrialización no tiene por qué depender del Estado. Si no, nos terminamos arruinando. Además, ya lo dije y esto es absolutamente comprobable. La irrupción fuerte de la izquierda no significa que es parte de una tendencia mundial solamente, sino que también se ha reforzado a través de esta planificación, de evitar que Sudamérica llegue a ser desarrollada. De otra manera, estos gobiernos de izquierda, si no hubieran llegado al poder, probablemente 2 o 3 países se hubieran desarrollado o estuvieran a punto de desarrollarse en esta parte del continente. Pero este grupo de psicópatas que dan las órdenes en el mundo, y esto no es conspiranoico, lo que pretenden es obviamente no tenernos como una colonia, en realidad simplemente es una cuestión de poder. Lo único que pretenden es que nosotros no tengamos capacidad ni posibilidad de que ese poder pueda llegar siquiera a ser lejanamente equiparado. Y dejo esto aquí solamente para la reflexión de ustedes, si es que llegan a darse cuenta de lo que trato de transmitir. Y es algo que ha resultado muy peligroso, perverso, y que lamentablemente ninguno de los líderes que hemos tenido y que aún tenemos han sabido contrarrestar. ¿Y por qué? Porque no han querido. Y las poblaciones estamos tan preocupados en otras cosas y entretenidos en lo que nos da la política y la intervención foránea, que no nos hemos dado cuenta de estos intereses reales que existen en el mundo y que nos han hecho mucho daño. Mucha gente que ha viajado a diferentes países o a todos los países de Sudamérica me comenta de que parece un solo país porque casi todos los problemas son los mismos y que la gente reacciona casi siempre igual, salvando ciertas diferencias por comportamiento, por cultura, y de pronto porque algunos son más aguerridos que otros en determinados momentos, pero básicamente tenemos los mismos problemas y los mismos conflictos. Y esto demuestra una vez más que podríamos estar unidos entre países para hacer articulación, coordinación y un trabajo de largo plazo para poder desarrollarnos en conjunto. No para ser un solo país, sino para manejarnos de una manera más ecuánime a lo que nosotros tenemos como recursos y posibilidades, más correspondiente a lo que podríamos merecernos si es que tomáramos acción positiva en torno a esto. Pero estamos muy lejanos de siquiera tener en mayoría
una idea similar, igual o mejor. Es por eso que, por ahora, como sudamericanos tenemos lo que nos merecemos. En consecuencia, no solo el peruano no sabe elegir. El sudamericano ha tomado esa mala costumbre de no aprender a elegir. De que nos cuenten cuentos y de que esa cruda forma de vivir entre la realidad y la fantasía ha generado que seamos plausibles hacia la subyugación, que es algo que sí es inherente a nuestras culturas precolombinas y posteriores. Desde allí podemos comenzar a pensar en la cultura paternalista, en el señoriaje, en el compadrazgo después. Así es que muchas de las cosas no fueron importadas. Muchas de las cosas sí fueron adaptadas, pero principalmente han quedado en nuestro ADN y en nuestras costumbres. Lamentablemente todo lo más negativo. Sudamérica es la parte del continente que podría, si lo desea, en pocas décadas tener varios países desarrollados si trabajara en conjunto, si articulara políticas, ya no solo de estados, sino subcontinentales. Pero por alguna razón no existen líderes interesados en hacer eso, sino en mantener su trabajo de dominación ideológica porque les rinde y les es rentable, aún a cuestas de que están haciendo demasiado daño y de que se están prestando, lamentablemente, a fines siniestros, oscuros, que nos van a terminar sumiendo, obviamente, en las penumbras que están detrás, a espaldas y en líneas paralelas al desarrollo. Esto es A Solas. Ya volvemos. Las problemáticas en nuestro continente son muy parecidas, pero en Sudamérica son mucho más aún.
ya lo mencioné. Y hay diferentes pasiones, hay diferentes orientaciones, hay una diversidad enorme en muchas cosas. Pero si algo tenemos en común, es nuestra incapacidad para analizar bien todo, para ser mucho más emocionales de lo que deberíamos y para tener esa gran capacidad de no aprender de todo lo negativo que se ha vivido y de repetir una y otra vez todo lo que nos hizo daño. A veces uno piensa que otras sociedades no son capaces de eso cuando vemos solamente la nuestra y no nos informamos. Y no nos damos cuenta, por ejemplo, que Bolivia repitió a Evo varias veces y hoy están quebrados. Que la Argentina repitió varias veces a los Kirchner y hoy tienen que buscar un salvataje de una manera muy vertical con Milei. Que Brasil tuvo problemas enormes económicos y de corrupción con Lula y otra vez es presidente. Que Colombia tuvo problemas muy grandes con gente absolutamente negativa, como fueron, entre comillas, sus guerrilleros. Digo entre comillas porque lo que infundieron fue terror, por lo tanto, fueron terroristas y tienen a Petro como presidente. Que en Ecuador no se han podido recuperar de los desastres perpetrados por Correa y compañía. Que en Venezuela, pudiendo resolver sus problemas ellos mismos, tuvieron que votar por Chávez y después no pudieron sacarlo de donde estuvo y después tuvieron a un ignorante como Maduro presidiendo ese país. No se dieron cuenta de la injerencia castrista porque básicamente Fidel siempre fue un gran manipulador y Chávez fue su fan número uno, su súbdito, su groupie. No se dieron cuenta en Chile el daño que Bachelet le hizo en el tiempo. Y terminó escogiendo al peor de los candidatos que pudiera haberse presentado alguna vez. Y hoy Chile está teniendo problemas enormes, no solamente sociales, sino también económicos. Pudiendo haber tenido a alguien que hiciera mejor las cosas, escogieron al menos listo, al menos preparado y al más negativo. Y podría mencionar otros casos más en los que de pronto tendría que recordar momentos duros aquí en nuestro país también, por haber elegido a varios gobernantes, entre ellos al Bruto de Castillo. ¿Y ustedes creen que esto es no solamente gratis, sino sencillo de conseguir? La izquierda tiene algo que siempre le llamó la guerra de los 1000 años. No importa quién, pero hay que tomar el poder. La izquierda es tan sutil como ese veneno que a veces toma a alguien sin darse cuenta y que no deja rastros, pero que mata. La izquierda es quizá algo peor que cualquier cosa ultraderechista o ultracapitalista se pueda dar, porque lo critica todo y siempre lo hace peor. Porque jamás tiene soluciones para nada, pero sí crea todos los problemas. Porque en lugar de coparticipar en el desarrollo, lo único que hace es sabotear e infundir pensamientos en la gente para ir en contra del desarrollo, haciéndoles creer cosas que nunca existieron o tomando cosas y hechos que realmente fueron lamentables para decirles que todo será peor. Es
quien te invita a tener esperanza en algo que no existe y que para colmo es capaz de criticar, por ejemplo, a religiones en general bajo la misma dialéctica de creer en algo que no existe. Es lo que muchos dicen doble rasero. Yo en realidad ya no sé si para ellos existe el rasero, que vendría a ser tener doble moral. Me refiero a, yo no sé si son personas con moral, son amorales, pero lo cierto es que básicamente la ideología izquierdista terminó siendo la panacea de las personas que se creen superiores a todos, no solamente por ser intelectuales, sino porque esa misma ideología les dicta que son superiores, que están por encima de la ley, que están por encima de todo, y que no existe nada mejor y que ellos tienen que imponer eso en el mundo. Es básicamente como una religión, en el sentido en que tienen que diseminarlo y tienen que convencer a todos de que se tienen que adherir. El problema es que mucha gente termina creyendo cosas solamente por rabia, o porque no está bien informada, o porque es demasiado crédula en muchos sentidos, y de aquí al infinito tenemos más casos. Pero gracias a el maligno de Gramsci, la izquierda aprendió a infiltrarse, sobre todo en el sector educativo y cultural del mundo entero, y es por eso que ha sabido hacer tanto daño. Y es por eso que países como el nuestro y otros en Sudamérica que podrían ser impensados para que se dé la toma del poder, o por lo menos de los gobiernos por parte de la izquierda, ha terminado funcionando. Mariátegui, quien es un comunista, escritor, o bueno, fue, conoció a Gramsci y aprendió de Gramsci, quedó maravillado de Gramsci, y es por eso que en los 7 ensayos de la realidad peruana, el capítulo de la educación es el más grande. Y es por eso que a través de lo que aprendió de Gramsci, él comenzó a trabajar en lo que vino a ser su primera batalla cultural para la toma precisamente de la educación y de la cultura en nuestro país. Mientras la gente gobernante, sobre todo llamados de derecha en su momento, que solamente fueron mercaderes que no eran de izquierda, por eso es que se los considera como de derecha, hacían negocios y acuerdos, permitieron que muchas cosas sucedieran, todas negativas, y que hoy terminaron de dar sus frutos de alguna forma. Y es lamentable que en un país en donde nosotros estuvimos, no digo cercanos, pero sí encaminados para el desarrollo y que probablemente se hubieran dado cosas interesantes para estos tiempos, terminemos primero de ver cómo nuestro país se destrozaba en manos de Ollanta Humala y después no le permitieran gobernar a PPK solamente por una cuestión de egos y de revanchas por parte de Keiko Fujimori. Y todo ese devenir de situaciones terminaron con un impresentable, torpe, bruto, como Castillo de presidente. Y todo lo que ha sucedido, sin dejar de mencionar a Vizcarra con todo lo que esperamos se demuestre en su contra, ha culminado con muchas muertes y con muchos problemas económicos para nuestro país, de los cuales no nos estamos ni por asomo recuperándonos de forma en la cual, digamos, la economía ya está orientada y esto se va a revertir. Tomó décadas llegar a tener niveles como el que se llegaron a alcanzar en el gobierno de Alan García II, para que Ollanta tirara todo al suelo, y si no fuese por Luis Miguel Castilla, probablemente económicamente también hubiésemos caído antes. ¿Y qué fue sino la izquierda quien hizo todo este daño?
y lo seguirá haciendo, porque la misión que ellos tienen precisamente se enmarca en eso, en la destrucción del Estado. Para ellos, tomar partido inmediatamente con su aparente nueva democracia, como lo llaman ellos, que no es otra cosa que una dictadura. Esto es A Solas. Ya regresamos. Lamentablemente estamos viviendo tiempos en los que es difícil encontrar la salida, habiendo tanta gente con intereses de todo tipo y de toda clase que está tratando de manejar el poder al máximo que puedan. Y con una población que lo único que intenta en algún momento es protestar. Y no es toda la población, sino una parte. Lamentablemente, dentro de esa parte que protesta, encontramos a gente que no tiene idea de qué es lo que está haciendo. Hay otros que son obligados a ir a las protestas. Hay otros que protestan, entre comillas, genuinamente, porque en realidad lo que se ha buscado con las protestas a lo largo de estos últimos años ha sido la toma del poder, buscar que se active el poder constituyente, que es un poder básicamente etéreo, doctrinario, para que se dé paso a la Asamblea Constituyente, que es plenipotenciaria, y se dé una nueva constitución, sobre todo enmarcada en lo que la izquierda pretende. Una constitución que no es absolutamente nada necesaria. Entonces aquí vienen los discursos de igualdad, de paridad, etcétera, para convencer a mucha gente. Y también la repetición de que la constitución actual, que fue parida a través de un golpe de Estado en medio de una dictadura y que al mismo tiempo fue fujimorista, etcétera, que es una gran mentira. Para empezar, todas las constituciones de nuestro país se dieron en medio de golpes de Estado, en medios de dictadura sobre todo, comenzando con la primera constitución y terminando con la última. Y si esta constitución es la madre de toda la corrupción, entonces ¿por qué antes hubo corrupción en nuestro país, incluyendo a la del 79?
¿Por qué se dice que esta es una constitución fujimorista cuando en realidad casi toda la constitución ha sido reformada? ¿Por qué se sigue hablando en contra de una constitución que enmarcó en gran parte la posibilidad de progreso para nuestro país, y así fue? Solamente por el odio visceral que se le tiene a Alberto Fujimori. Bueno, les comento algo, yo soy antifujimorista y nunca estuve en favor de continuar con su dictadura, que terminó teniendo 2 reelecciones. Por supuesto que no hubo 2 reelecciones, sino hubo 3 elecciones en sí. Y lo dije de forma irónica. Lo cierto es que no merecemos a ningún fujimorista más en el gobierno. Como presidente, no. El fujimorismo no nos va a ayudar a salir adelante, ni tampoco es lo ideal. Y ver a Alberto Fujimori como una posible figura presidencial es una estupidez. Y no porque no sea posible que hayan cientos de miles de peruanos que voten nuevamente por él, sino porque es un señor que está físicamente acabado y porque pueda que no tenga la enfermedad en el estadio terminal, que probablemente sea una gran mentira para que le hayan dado el indulto. De otra manera, el señor estaría con otro tipo de atenciones y no se estaría paseando campante por cualquier lugar y no estaría haciendo proselitismo al inscribirse en un partido político, teniendo la edad que tiene y sabiendo que a su edad ya no es necesario estar en ningún movimiento porque tampoco tiene obligación de votar. Pero como el fujimorismo es una monarquía, así se instauró, tiene que haber un descendiente de Alberto Fujimori como presidente, y sus seguidores y los medios de comunicación que siempre quieren vender humo y cosas de este tipo, no solamente están inflando a Ontauro Humala como posible presidente del Perú, sino también a Alberto Fujimori. Y lo ponen a Alberto Fujimori porque sabemos que va a ser el apalancador de Keiko Fujimori si es que ella termina siendo la candidata, que es lo más probable, aunque quizá él se muera porque Kenji sea el candidato. Pero por alguna razón Keiko lo es, interrumpiendo desde hace tiempo la línea de sucesión que estuvo planificada por Alberto Fujimori. Acuérdense del plan de los 25 años con Montesinos, que iba a terminar con su salida del gobierno, pero el ingreso de Kenji como presidente. Ese plan fue real y no estamos mintiendo. Se comprobó más de una vez esto, se expuso en los medios de comunicación hace bastantes años. Por lo tanto, aquí el tema no tiene que ver con Keiko directamente, pero alguna cosa hizo mal Kenji que Keiko le sabe y que evidentemente ha generado de que él sea simplemente una luz intermitente dentro de la política. Así es que Alberto está fuera para ser apalancador político básicamente, porque a menos de que alguno de sus hijos, sea Keiko o sea Kenji, terminen estando en una plancha presidencial y que él fallezca al poco tiempo de asumir el mando, si es que nuestro tan poco sabio pueblo termina votando por él, y es la única forma en la que Keiko podría ser presidente del Perú, o Kenji siguiera esa línea monárquica como lo planificó Alberto hace varias décadas. Así es que nos encontramos ante algo que sí tiene salida. Primero, que Antauro no pase primera vuelta, y segundo, que en segunda vuelta cualquier otro que concurse contra Alberto, si es que pasa, también le gane, y espero que no sea un cualquiera de izquierda. Tenemos un panorama en el que se está tratando de presentar más como un promotor de otros candidatos, el rector de la UNI. Tenemos a el señor Añaños, a quien yo entrevisté alguna vez y no de temas políticos. Tenemos la posibilidad de que se presente López Aliaga nuevamente, y ustedes dirán inmediatamente, pero si está haciendo un desastre en Lima,
cosa que no es cierto porque siempre le vamos a creer a la prensa caviar, que es la que mejor desinforma. Y con esto no estoy defendiendo a López Aliaga, sino que me he enterado directamente de gente que trabaja cercana a él de lo que viene haciendo. Y nos damos cuenta, en contraste, que lo que buscan los medios de comunicación es básicamente hacer una demolición de un posible candidato, que es lo mismo que hizo Montesinos con psicosociales ante candidatos de la talla de Alberto Andrade, por ejemplo, a quien destruyó completamente, y luego destruyó a Castañeda y destruyó a otros más y terminó por descarte siendo Toledo el presidente. La gente no se acuerda que la gran mayoría de peruanos estuvo harto de Alberto Fujimori en algún momento, por todo el daño que hizo al final de cuentas. Yo la verdad no podría ejercer mi voto ante un corrupto, y ni siquiera digo asesino, sino corrupto básicamente para empezar. Por más indultado que esté, le robó a nuestro país. Y sí, yo también considero que robarle a tu país es traicionar a tu patria. Pero no solo a tu patria, sino también a tu nación, a tu conjunto de personas, no solo a tus votantes, sino a todos. Porque de alguna manera todos terminamos pagando algún tributo a nuestro país y todos queremos que las cosas funcionen en nuestro país. Entonces muchos dirán, gracias a él tú puedes salir a la calle seguro. Perdón, en muchas partes del Perú ya no se puede salir seguro a la calle. Pero hablan del terrorismo. Porque supuestamente con Alberto Fujimori se venció al terrorismo, cosa que no es cierta. En el plan de los 25 años con Montesinos estaba el hecho de generar escapes, liberaciones de terroristas para luego recapturarlos y generar nuevamente más popularidad en Alberto Kenya. Así es que este plan era ya psicopático. En realidad, ellos habían perdido la brújula. Felizmente perdieron el poder. Pero el tema pasa porque tan poco nos queremos que comenzamos a ver liderazgos y agradecimientos en donde no deberíamos. Porque si bien en su momento se lo respaldó y se lo apoyó a Fujimori cuando realizó el autogolpe, yo recuerdo muy bien la cantidad de peruanos aquí y afuera que apoyaron esto porque estuvimos hartos de toda la clase de maldita política que tuvimos durante muchos años. Y sí, se hizo un cambio, pero se hizo el cambio para robar. El cambio al final nos ha beneficiado como país durante décadas, pero fue para robar. Entonces nunca hubo un interés patriótico en esto, ni tampoco de salvataje. Fue la gran oportunidad para poder desfalcar a nuestro país. Y yo no le puedo agradecer eso a alguien que nos robó, para empezar eso. Podríamos seguir hablando, pero lo cierto es que jamás yo personalmente votaría por Alberto Fujimori. Ni por Keiko, ni por Kenji. Y yo creo que deberíamos de recapacitar en esto, porque si descartamos potenciales candidatos nos vamos a dar cuenta que nos quedamos sin nadie. Creo que tenemos que hablar a solas acerca de este tema en nuestro siguiente encuentro. Esto fue A Solas. Gracias y hasta otra vez. Como todas, la mente no descansa, el mundo tampoco. Y en medio del silencio o del barullo, lo que nos toque, aparecen recuerdos, ideas, sentimientos, sensaciones y verdades.
pero siempre a solas, a solas, a solas, a solas, con Lucho Quirós.